¿Te imaginas vivir en un cuerpo donde coexisten varias identidades, cada una con su forma de pensar, hablar, comportarse, expresarse, incluso hasta de enfermarse de manera distinta? Una identidad que es alérgica al chocolate, la otra lo disfruta sin ningún problema. Una identidad que sufre de hipertensión, la otra no lo padece. Todo en un mismo cuerpo. Parece ciencia ficción, pero es real. Acompáñame a un viaje al corazón del trastorno de identidad disociativo, TID, donde exploraremos el por qué desafía todo lo que creemos sobre la mente, el cuerpo y la identidad. Esto es Transire. Bienvenidos. ¿Y si no todas esas personalidades fueran parte de una misma mente? A lo largo de la historia, muchas culturas han interpretado estos fenómenos como signos de posesión, intervención espiritual o fragmentación del alma. Desde exorcistas que hablan de entidades, hasta terapeutas que creen en energías ajenas habitando cuerpos heridos. La pregunta sigue abierta. ¿Es el TID solo un trastorno mental o hay algo más? Acompáñame hasta el final de esta nueva edición, porque exploraremos juntos esta posibilidad y quizás descubras una verdad que va más allá de la psicología. ¿Qué es el TID? TID son las siglas de trastorno de identidad disociativo. Durante años se la conoció como desorden de personalidad múltiple, DPM, pero no se trata simplemente de actuar distinto o de tener cambios de humor, sino de tener identidades completamente separadas dentro de un mismo cuerpo. Cada identidad también es conocida como alter y tiene su propio nombre, edad, estilo de vida, forma de hablar y, lo más sorprendente, condiciones físicas distintas. Cambios inexplicables en el cuerpo en personas con TID. En casos clínicamente documentados, una misma persona puede tener una identidad que necesita lentes y otra identidad que puede ver perfectamente. Una puede ser alérgica a un medicamento y otra no tener ninguna reacción al mismo medicamento. Una mujer puede menstruar cuando cierto alter toma el control y dejar de hacerlo por completo con otra identidad activa. Una personalidad puede tener diabetes y otra gozar de perfecta salud. Cada alter tiene sus propias creencias, talentos, habilidades artísticas. Incluso puede pertenecer al sexo opuesto o tener una edad completamente diferente, tales como niño o niña. El cuerpo cambia y se adapta según quien esté al mando. Si el cuerpo manifiesta una enfermedad dependiendo del alter que domina, ¿qué es lo que realmente enferma al cuerpo? El cuerpo responde a la mente, pero ¿a cuál mente? Estos fenómenos no son teorías ni ficciones. Han sido observados médicamente, cambios reales en la presión arterial, variaciones en la química de la saliva y patrones eléctricos cerebrales distintos medidos por electroencefalograma. No son fingidos, no son imaginarios, son reales y profundamente desconcertantes. ¿Cómo lo explica la ciencia? El trastorno de identidad disociativo sí tiene tratamiento, pero requiere de tiempo, paciencia y sobre todo de acompañamiento especializado. Es un proceso que suele durar entre 5 y 10 años de psicoterapia intensiva, dividido en fases que van desde estabilización emocional, el reconocimiento de las identidades, el procesamiento de traumas, hasta llegar, en muchos casos, a una integración funcional o incluso total. No siempre se busca eliminar a todas las identidades, sino que aprendan a convivir, comunicarse y cooperar como una mente en armonía. Las terapias más efectivas incluyen enfoques psicodinámicos, sensorio-motrices y EMDR. También se emplean modelos como IFS, que trata a cada identidad como una parte válida del sistema interno. En algunos casos se utilizan medicamentos para controlar los síntomas de ansiedad, depresión
o insomnio, pero no existe una pastilla para curar el TID. Y sí, hay casos documentados de personas que han logrado una integración total, como el académico Robert Oxnam, quien compartió su experiencia en el libro Una mente fracturada. ¿Qué casos reales de TID inspiraron novelas y películas famosas? Varios casos reales de trastorno de identidad disociativo no solamente impactaron el mundo clínico, también inspiraron libros, novelas y adaptaciones cinematográficas. Shirley Manson, conocida como Sybil. Voces múltiples, talentos diferentes y recuerdos fragmentados. Shirley Manson, una mujer estadounidense, fue víctima de abusos extremos por parte de su madre. De esos traumas nacieron 16 identidades distintas, desde una pianista tímida hasta un hombre carpintero, pasando por una niña pequeña. Su historia fue popularizada en 1973 con el libro Sybil y más tarde llevada al cine, convirtiéndose en el primer caso que llevó el trastorno de identidad disociativo a la atención del gran público. Aunque con el tiempo surgieron controversias sobre su diagnóstico, Sybil sigue siendo un referente en la historia de este trastorno. Frase clave: las personalidades alternas surgían para afrontar el trauma que la identidad principal no podía procesar. Kim Noble, la artista de las 100 identidades. Kim Noble, británica, es una reconocida artista y también una mujer con más de 100 identidades diferentes. Víctima de abusos rituales durante su infancia, cada una de sus personalidades tiene su propio estilo artístico y muchas no se conocen entre sí. Algunas tienen distintas edades, habilidades, alergias y hasta orientaciones sexuales. Su caso ha sido documentado en medios como la BBC y Canal 4, generando asombro entre psicólogos, críticos del arte y el público en general. Frase clave: cuando despierto como otra persona, mi cuerpo está en otro lugar y no sé cómo llegué ahí. Chris Costner Sizemore, Las tres caras de Eva. En los años 50 su historia cautivó a millones a través del libro y la película Las tres caras de Eva. Chris Costner Sizemore comenzó con 3 personalidades, pero con el tiempo emergieron más de 20, cada una con su propio nombre, voz, estilo y hasta nivel educativo. Todo comenzó tras presenciar múltiples traumas en su niñez, incluyendo accidentes mortales. Su lucha interna reveló al mundo cómo una mente puede dividirse para sobrevivir. Frase clave: era como ver la vida a través de una ventana sin poder entrar. Estos casos no son ficción y nos muestran cómo el TID no son una actuación ni una fantasía, sino una expresión compleja de la mente ante el trauma externo, una forma en que la conciencia se fragmenta para proteger al ser humano cuando enfrentar a la realidad se vuelve insoportable. El TID no es solo un trastorno, es una ventana profunda a la relación entre mente y cuerpo, y nos obliga a preguntarnos: ¿hasta dónde llega el poder de la mente? ¿Podemos tener múltiples yo coexistiendo? Y si es así, ¿qué significa ser uno mismo? Quizás la identidad no sea lineal, sino una constelación en constante movimiento. Interpretaciones espirituales y místicas. Más allá de la ciencia, hay quienes creen que el TID es algo más. Exorcistas católicos como el padre Gabriel Amorth contaron y relataron experiencias con identidades que parecían entidades con conocimientos imposibles. En el mundo esotérico, algunos terapeutas hablan de la fragmentación del alma, o incluso de espíritus no encarnados que se alojan en personas vulnerables. El padre Gabriel Amorth, exorcista del Vaticano, consideraba que algunos casos de trastorno de identidad disociativo podían confundirse con posesión demoníaca, pero no todos lo eran. Para él, era clave discernir. Si una personalidad mostraba odio a lo sagrado, fuerza descomunal o hablaba lenguas desconocidas, sospechaba posesión. Sin embargo,
también conocía que muchos casos eran psicológicos y requerían terapia y no exorcismo. La psiquiatra Shakuntala Modi afirmaba que muchas personalidades en casos de TID no eran fragmentos internos, sino entidades externas, espíritus de muertos, demonios o implantes de control. A través de hipnosis regresiva, decía identificar influencias oscuras que manipulaban la mente del paciente. Creía que sanar requería liberar estas entidades, más que solo integrar identidades disociadas. La psiquiatra Edith Fiore creía que algunos casos diagnosticados como TID en realidad eran influencias de entidades espirituales. En su enfoque, ciertas personalidades no eran fragmentos del yo, sino espíritus apegados que influían en el comportamiento. Utilizaba regresiones y técnicas de liberación espiritual para ayudar al paciente a recuperar el control, diferenciando entre disociación psicológica y presencias externas. Tu apoyo es clave. Suscríbete y dale like para ayudar al crecimiento del canal y permitirnos seguir creando más contenido fascinante. Gracias por ser parte de esta comunidad. Soy Carlos León Ash, autor del libro Trance Terapéutico y Espiritualidad. Gracias por acompañarme a este viaje a las fronteras de la mente, la conciencia y de la ciencia. Hasta una próxima entrega. Un abrazo.